Hermano Rodolfo, Dios le bendiga, muchas gracias por la primera parte que el Señor le permite hacer a nuestro amado hermano Román también, que era una sorpresa escucharlo en esa oración, nos alegramos harto. Y todos los hermanos que están conectados ya, hermanas, Dios les bendiga, hermanos, hermanas, que el Señor les ayude a mantenernos firmes en esta etapa que no ha sido fácil, para todos nueva. Como ya citaba nuestro hermano el Salmo, que el Señor nos fortalezca, que no se abata, ¿no es cierto?, nuestra alma, sabiendo de que Él nos va a sostener en todo momento, en lo que estamos viviendo y en lo que ciertamente vendrá. En esta condición de cuarentena, como ya decía nuestro hermano, nos hemos visto en la necesidad de hacer esta reunión de manera virtual, cada uno en sus casas, ahora ya de manera casi total. No podemos juntarnos en el local, pero gracias al Señor que ha motivado a los jóvenes para que esto pueda ser usado, esta plataforma de la internet y toda la tecnología, para que podamos llegar a sus casas y podemos continuar. Me tomo de las palabras de mi hermano Román, que sí, el local está cerrado, pero la palabra de Dios no está cerrada y no está atada, está libre. Me gustó esa palabra y esa es la verdad, hermano. La palabra de Dios tiene libertad para salir a todo lugar. Y este periodo que hemos vivido, hermanos, nos ha servido también para confirmar una vez más que la iglesia no es el local de reunión. Es cada uno de los creyentes, cada uno de los que conformamos la iglesia de Cristo. No obstante, echamos de menos el vernos, el abrazarnos, el desearnos bendiciones, el ser amables unos con otros, pero tengamos paciencia. Como dice la palabra del Señor, la tribulación produce paciencia, la paciencia es probada, pero todo eso nos proyecta hacia la esperanza que bien sabemos es la gloria venidera, amados hermanos, porque Cristo va a regresar por nosotros, creemos muy pronto. Así que le damos gracias al Señor. Otro punto antes de comenzar el estudio es más o menos aclarar lo que significa esta festividad de la Semana Santa, que como bien sabemos es una liturgia heredada de la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana, ya, porque todo lo que hace Roma lo vuelve religioso y un sincretismo antibíblico. Y precisamente quería yo resaltar eso, porque el Señor Jesucristo nos dejó una reunión particular para recordarle, no solamente una vez al año, como la religión lo enseña, sino que constantemente, que es, como usted bien lo sabe, la cena del Señor. La cena del Señor es para recordarle, no conforme a un ritual, no conforme a dogmas de una religión, sino conforme a la palabra del Señor. Y es otra de las reuniones que estamos extrañando también, que ya pronto, cuando estemos juntos nuevamente, vamos a poder partir el pan y también beber de la copa como el Señor lo mandó, que le hagamos memoria a Él. Ese es de su agrado, eso es lo que a Él le agrada, la cena del Señor. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a siempre volver a las Escrituras, volver a la enseñanza apostólica, a la enseñanza pura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les invito a abrir sus Biblias en sus casas, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Libro de Apocalipsis, capítulo número 3, vamos a leer el versículo 5 y 6, los últimos versículos de esta carta de Cristo a la iglesia en Sardis. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, dice así: el que venciere será vestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de esta carta. Pero el llegar al final no significa que sea muy corto lo que vamos a comentar hoy día, porque es algo muy importante dejarlo claramente establecido. ¿Qué significa este lenguaje? Primero, al que venciere, que será vestido de ropas blancas, y también no borraré su nombre del libro de la vida. Eso nos va a tomar un poco de tiempo, ya lo iniciábamos la semana pasada, pero ahora vamos a hacer un poquito más de profundidad en eso. ¿Qué hemos comentado en este versículo número 5? Cuando dice al que venciere, evidentemente nos está hablando de una victoria que nosotros logremos con nuestras fuerzas. La Biblia es muy clara en decirnos, hermanos, que nuestra fuerza no radica en nuestro poder,
sino en el poder de su fuerza. Pablo le dice a los efesios, fortaleceos en el poder de su fuerza. El mismo Pablo llega a decir, dirigido por el Espíritu de Dios, que cuando tenemos poder es cuando somos débiles, porque Dios perfecciona su poder en la debilidad, en la fragilidad. Cuando reconocemos que no somos capaces, cuando reconocemos que no tenemos fuerza en sí misma para lograr la victoria, es ahí donde el Señor nos da la victoria. Entonces, en un concepto posicional, el Señor nos pone en este estado de victoria. Ya lo leímos ahí en Romanos 8:37. En Él somos más que vencedores. La victoria nos da, ¿cierto? El Señor nos imputa esta victoria, nos impone esta victoria con su obra en la cruz. Por eso que decimos ahora nosotros con toda propiedad, somos vencedores. Entonces el lenguaje es el mismo. Cuando Cristo le dice a Sardi, al que venciere, se está refiriendo a los que tienen este distintivo de ser victoriosos en Cristo. Porque en Cristo tenemos todas las bendiciones de Dios, y una de ellas es vencer. Me acordaba de ese pasaje que Pablo le dice a los Corintios respecto a la muerte y la resurrección, el poder de la resurrección. Cuando Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Antes de Cristo la muerte, el sepulcro nos vencía. Aunque tú y yo vamos a morir un día. Si el Señor no viene antes, nosotros vamos a morir. Pero para el creyente las cosas no quedan ahí, sino que el creyente vive y vivirá eternamente, porque ha vencido la muerte, ha vencido el pecado en Cristo Jesús. Entonces, le damos gracias al Señor por ir entendiendo las Escrituras siempre en la perspectiva de que no es el hombre, no eres tú ni yo, quienes logran las bendiciones, quienes se merecen las bendiciones de Dios, sino que todo aquello se consolida en Cristo Jesús. Esa es la maravilla del Evangelio. Y es por eso, hermanos, hermanas, es por eso, jóvenes, también les hablo. Todo lo que significa vivir la vida cristiana debe ser hecha en Cristo Jesús, sumergiéndome en su poder, en las palabras de su Evangelio, porque en definitiva nosotros no somos capaces de nada. Hay varios ejemplos en la Biblia de hombres grandes que nosotros consideramos en la Biblia, y ciertamente lo fueron, por la gracia de Dios, que en algún momento dijeron, no puedo, Señor, no soy capaz, lo que tú me encomiendas no tengo la capacidad de hacerlo. Eso es muy bueno, reconocer nuestra incapacidad. Brevemente recordamos a un Moisés que era tardo para hablar, aparentemente tartamudo. No dice esa palabra la Biblia, pero aparentemente tenía un problema en el habla y también dijo en un momento, yo no soy capacitado. Pero el Señor tenía todo un plan en su poder, en su sabiduría, y Moisés hizo definitivamente lo que tenía que hacer de acuerdo al mandamiento de Dios. El otro ejemplo es Gedeón. Gedeón era un muchacho joven, pobre en Manasés, y aún así también dijo, yo no tengo capacidad, y el Señor lo usó poderosamente. Y el otro caso emblemático podríamos citar que es Jeremías. Jeremías, un pequeño también, que se le conoce como el profeta llorón, ¿cierto? Por las lamentaciones, el libro de lamentaciones, también en un momento dijo, no soy capaz. Pero el Señor capacita, porque el Señor nos da esta victoria. Ahora, hermano, en virtud del pasaje, vemos que la victoria nos entrega algo que ya también hablamos, que son vestiduras blancas, que es evidentemente la imputación de justicia. Ya hicimos un recorrido largo de lo que es la vestidura, esto todavía es un repaso. Acuérdense que desde el Génesis, cuando el hombre cae en pecado, muestra su desnudez. No sé si se recuerda que lo hablamos la semana pasada, muestra su desnudez, muestra su falta de cobertura. Y se avergonzaron cuando estaban desnudos. Aún quisieron cubrir su desnudez con vestiduras hechas por ellos mismos. Ciertamente para ellos quizás era una cobertura eficaz, pero para el Señor no. Puesto que ahí mismo en Génesis 3:21 dice que el Señor tomó pieles, evidentemente de un animal. Por inferencia entendemos que fue el primer sacrificio de un animal inocente, la doctrina de la sustitución, y el Señor toma las vestiduras y viste al hombre y la mujer para justificarlos, para darles cobertura para salvación. Como lo leíamos también en Isaías, ¿no es cierto? Isaías habla también de una manera muy tremenda, muy hermosa además, sobre lo que significa la justificación para Israel, ¿cierto? Cuando él dice que Isaías, fuimos vestidos, ¿cierto? Fui vestido con vestiduras de salvación, un manto de justicia que cubre al pueblo pecador. Así es, esa es la realidad. No solamente el Señor nos imputa victoria, que ya lo hablamos, ser más que vencedores,
sino que también cobertura, justificación en Cristo Jesús, es decir, vestiduras blancas. Ya hablamos de eso, vestiduras blancas, lino limpio, resplandeciente. ¿Se acuerdan la esposa ataviada ahí en Apocalipsis 19:8? Las bodas del Cordero, donde evidentemente se muestra una novia gloriosa, y comparando con Efesios 5, que dice que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Eso es lo que es, en definitiva, las vestiduras blancas que ya el Señor nos ha proporcionado. Yo me quería también quedar con ese pasaje de Mateo 22, que lo citamos también la semana pasada para avanzar, cuando el Señor ve en un contexto de bodas a un individuo, a un personaje que no tenía vestidos de bodas. Y nos deja una tremenda enseñanza. Ninguno va a entrar a la gloria si no tiene vestiduras propias, gloriosas, resplandecientes, de gala, como también dice el profeta, para entrar a la gloria. Entonces, la enseñanza es muy precisa. El Señor nos justifica, el Señor nos viste, nos cubre con vestiduras de salvación. Y eso es lo que está diciendo el versículo 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Una obra exclusivamente de Dios. El segundo punto que estamos aquí, o el tercer punto que estamos viendo en el versículo 5, es: no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque muchos toman este texto para decir que la salvación se podría perder. ¿Qué significa este lenguaje, no borraré su nombre del libro de la vida? Que es uno de los pasajes que usan para decir que la salvación se pierde. Es como decir que el Señor tiene un lápiz, pero con una goma arriba, y dependiendo de tus obras, dependiendo de lo que tú hagas o dejes de hacer, Él podría usar la goma y borrarte del libro de la vida. ¿Será esa la enseñanza? Bien, lo dijimos la semana pasada, vamos a ir avanzando. Significa precisamente lo que el texto dice: no borraré. Está confirmando que nuestros nombres son escritos, podríamos decir son registrados o inscritos de manera indeleble. No borraré su nombre, vuestro nombre del libro de la vida. Eso es lo que está diciendo. Ahora, cuando nosotros consideramos el contexto histórico, cultural de la época, ya también lo comentamos, igual que el día de hoy, la gente era inscrita en los registros municipales, ¿ya? Todos tenemos un número, un rol, ¿ya? Un carnet de identidad, nuestra inscripción en el registro civil. En ese tiempo también existía y se iban añadiendo los nombres de los que nacían o venían a residir en una localidad. Y evidentemente, como era un registro humano, se iban borrando los nombres de acuerdo a estas personas morían o se marchaban a residir a otro lugar. Entonces, en esa óptica humana, en ese plano humano, las personas eran inscritas y eran borradas. Pero llevándolo al plano eterno, porque este es un registro eterno, las personas, amados hermanos, que son inscritas ahora mismo en el libro de la vida, son inscritas con una tinta indeleble, es decir, que no se puede borrar. Entonces vemos nosotros una doctrina muy, muy importante que aparece en varios pasajes de las Escrituras respecto a lo que significa este libro de la vida. Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 20:12 al 15, capítulo 21:27, capítulo 22:19, Filipenses capítulo 4, versículo 1:3, cuando Pablo también hace referencia a hermanos colaboradores y dice: ellos están inscritos en el libro de la vida. Es el registro más glorioso que nosotros podamos obtener ya, el ser inscrito en el libro de la vida, porque es la vida eterna, la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero es un libro con tinta indeleble, imborrable. Ahora, en virtud de esta doctrina de la seguridad eterna del creyente, creo necesario, y en esto vamos a invertir gran parte del estudio en esta mañana para ir terminando, con esta pregunta: ¿se pierde la salvación? Yo sé que usted y yo muchas veces nos hemos preguntado, o a lo mejor en algún lugar que nosotros nos congregamos en algún momento, se enseñaba que la salvación era condicional. Que sí, es cierto, decían, Cristo hizo su parte en la cruz, Cristo murió por ti,
y Cristo te entregó una, dicen ellos, una perla preciosa, que es el Evangelio, que es la salvación, pero de ahí en adelante depende de ti y depende de mí cuidar esa perla que es la salvación. En otras palabras, si tú descuidas ese cuidado de la perla, puedes perderla. Bien, esa interpretación, aunque poética, no es lo que enseña la Biblia. El Señor salva y el Señor preserva. El Señor nos da salvación y el Señor preserva la salvación. No podría ser de otra forma. Mire, veamos el primer pasaje en esta perspectiva de la enseñanza puramente bíblica. A nosotros no nos interesa, hermano, y no lo digo en forma altanera ni orgullosa, no nos interesa hablar por nuestra propia cuenta. ¿Qué valor tiene mis palabras o las de usted? Lo que importa es lo que dice Dios. Si quieren lo anota ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 39, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Note la palabra preservación. Quien mantiene la salvación y quien la preserva, podríamos decir usando esta palabra, es solamente Dios por medio de esta fe, que es un don de Dios. Es decir, nada es de nosotros. Por eso, lo primero que debemos decir es que el Señor nos entrega la salvación como una obra de gracia, y el medio que usa es la fe, como dice Efesios 2:8, y aún así la preserva por toda y para toda la eternidad. Entonces, ante esta pregunta, que yo digo no en pocas, en muchas congregaciones se enseña, ¿se pierde la salvación? La respuesta, amados hermanos, es un categórico no. La salvación no se pierde. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. No hay condicionalidad en la salvación. No hay condicionalidad en la gracia de Dios. La salvación se efectúa de una manera concreta y se preserva de una manera segura. El tema que nos gatilla a nosotros y nos preguntamos a veces es cuando asoma el viejo hombre, la vieja naturaleza que usted y yo todavía llevamos. Nosotros seguimos cometiendo errores, ¿cierto? Y pecamos porque somos pecadores. Yo sé que usted y yo no queremos pecar. Odiamos el pecado. ¿Cómo quisiéramos vivir en una plena santidad? Pero no es así. Porque aún su mente lo podría llevar, ¿no es cierto?, a un pensamiento que transgrede el carácter santo de Dios. Es decir, su propio pensamiento podría llevarle a pecar. Es imposible en este cuerpo no pecar. Pero esa realidad no anula, escúcheme bien, no anula la doctrina de que Cristo ya nos ha salvado por toda la eternidad. La salvación no está en juego. La salvación nunca va a depender de lo que tú hagas o dejes de hacer. Y nunca tampoco va a significar, lo que estoy diciendo, licencia para pecar. Porque también alguien puede malinterpretar. Usted está diciendo que podamos vivir como queramos porque la salvación no se pierde. Dígame honestamente, ¿es lo que he dicho? De ninguna forma. El creyente, el verdadero hijo de Dios, no quiere hacer lo que se le antoje, sino que quiere agradar al Señor. La demanda número uno para todo creyente es agradar al Señor. Pero cada creyente lucha con el pecado. Muchas veces en victoria y a veces en derrota. ¿Qué tiene que hacer si hay derrota? Bueno, la Biblia lo dice. Dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La demanda número uno tuya y mía es no pecar. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Escritura? ¿Se pierde la salvación? No. Tenemos abogado a nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos en su defensa, amados hermanos. ¿Quién de nosotros podría decir ahora mismo, hermano, yo no necesito de ese abogado, no necesito que nadie me defienda porque yo soy perfectamente santo? Es absurdo, ¿no es cierto? Tú y yo, amado hermano, amada hermana, necesitamos de este Salvador potente, que no solamente nos ha dado salvación, preservación de nuestra salvación, sino que aún más en el plano presente, y gloria a Dios por eso, nos defiende nuestro abogado. Y además, como dice Pablo a los romanos, es nuestro sumo sacerdote, hermano. Sumo sacerdote que intercede por nosotros, porque Él sabe muy bien que tú y yo somos frágiles, que pecamos, haciendo lo que no corresponde y, ojo, pon atención, y aún no haciendo lo que debemos hacer. Entonces la respuesta, frente a esta pregunta, ¿se pierde la salvación?
No, no se pierde la salvación. En primer lugar, hermano, hermana, debido a la eficacia del sacrificio, la muerte y resurrección del Salvador, debemos meditar es que esta obra gloriosa de salvación de los viles pecadores como todos nosotros, no fue ideada y no fue llevada a cabo por nosotros. Hebreos 12 dice que Cristo es el autor, y no solamente autor, y consumador de la fe. Es decir, quien ideó todo esto y quien la consumó. Él lo dijo desde la cruz, consumado es. Una expresión que lleva a decir además, no hay nada más que agregar. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Entonces considerar en primer lugar el sacrificio, la muerte y resurrección del Salvador nos da la base para entender que esta es una obra de Él y solo de Él. En segundo lugar, consideremos la decisión soberana de aquel que escoge y preserva para la vida eterna. Porque debemos también meditar en esta doctrina de que la salvación no comienza el día de tu conversión. Si eso es lo maravilloso, el día de tu conversión fue el llamado. Dios te llamó con un llamamiento eficaz, poderoso, irrevocable. Es por eso que nosotros nos doblegamos a su señorío, porque Él nos llamó. Muchas veces hemos hablado de esto. Cuando Cristo comenzó su ministerio, llamaba a sus discípulos, que después fueron sus apóstoles, ahí en la pesca, en la caleta, y les decía, síganme. E inmediatamente, dice el texto, dejaron todo y lo siguieron. Es el llamamiento eficaz que ninguna criatura puede resistir. Y aún más, ¿se acuerdan cuando el Señor ahí fuera de la tumba de Lázaro llama? Ahí está el llamamiento eficaz. Llama a aquel que estaba ya varios días muerto, que era Lázaro, hasta olor a putrefacción tenía. ¿Qué pasó con el muerto? No pudo resistir, ¿cierto?, la voz del Salvador. Entonces, en el plano terrenal, evidentemente tu salvación se manifiesta con ese llamamiento eficaz para justificación y comenzar una nueva vida en Cristo. Pero permíteme decirte, hermano, hermana, que la salvación comienza desde la eternidad. Allá comienza el plan de salvación individual de cada personaje. ¿Por qué? Porque Él individualmente nos conoció y nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. El Salmo 103, que es uno de los salmos que revela también este concepto eterno de salvación, dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre los creyentes. Entonces, el segundo punto para responder con claridad a esta pregunta, ¿se pierde la salvación?, es precisamente meditar sobre la decisión soberana de aquel que escoge y preserve para vida eterna. Acordémonos de Romanos 9, que dice aquí no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay un pasaje, hermano, que creo que es de los más claros respecto a la salvación eterna y segura, podríamos decir a la seguridad eterna del creyente, que es el que está escrito ahí, si me acompañan con sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo número 10. Capítulo número 10. Juan capítulo 10, versículo 27. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 27, dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Verso 30.